Hola mis hermanos y amigos. Aquí estamos para dar final al estudio que iniciamos hace varios domingos sobre el Hijo Pródigo, del capítulo número 15 de Lucas. Una serie que nos ha permitido tener una visión clara de un Dios como Padre maravilloso, de un Hijo pródigo que nos ha permitido ver a la humanidad reflejada y ver cómo la humanidad, queriendo liberarse de Dios, cae en la trampa de ver que el mundo lo que ofrece aparentemente gozo, libertad, placeres. Lo que sucede con eso es que toda persona cae en la trampa y posteriormente, al darse cuenta de su estado, como vimos en el anterior estudio, es que debe pensar en buscar a su Padre, en la interpretación a buscar a su Padre Dios, y su Padre Dios lo va a recibir, por supuesto. En los versículos 20 y del 22 al 24, que dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, el padre haciendo esto. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre recibe a su hijo que regresa después de vivir experiencias amargas, tristes, complicadas y de aflicción. Ese es el cúmulo de aquellos que deciden, por un lado, estamos hablando de las personas que, estando en la gracia de Dios, estando en la cobertura de Dios, estando dentro del reino de Dios, deciden salir a experimentar el mundo, a mirar qué es lo que el mundo ofrece y hacer todo lo que hace una persona que vive en el mundo. Cuando hablamos de mundo, significa esa vida sin límites, sin reglas, sin relación con Dios, sin interés por las cosas de Dios. Ese mundo desmedido, que la persona que entra a él piensa que está contento, está feliz, que no tiene ataduras con el Padre. No estoy hablando de las ataduras religiosas en este caso, pero que piensa que ese tipo de vida es buena, es agradable, es interesante. Entonces la persona que está comenzando la vida cristiana, o que la ha comenzado y lleva algún tiempo, y que está viendo, sintiendo y recibiendo la gracia de Dios traducida en bendiciones, en una vida regulada, comprometida con Dios,
que empieza a disciplinarse a nivel espiritual y también a nivel moral y física, por supuesto. Esa persona se aburre, creo yo, porque no tiene una estabilidad. Y no la tiene porque su corazón no le pertenece a Cristo. Jesucristo no ha entrado en su corazón para que Él sea el dueño de la vida, para que Él sea el Señor, para que Él haga su reinado dentro de la persona. No, abrazó una religión, abrazó una iglesia, iba a la congregación, cantaba, daba sus ofrendas, participaba, pero su corazón no era con el Señor. El Señor no estaba dentro de él. Y aquí esto es muy importante. Quien no reciba a Jesucristo sinceramente, correctamente diría yo, está en riesgo de un día decir, no sigo más. No continúo en esta práctica espiritual. Y entonces vuelve al mundo, vuelve a sus andanzas. O quienes han crecido en la vida cristiana, quienes desde pequeños fueron llevados a la vida cristiana, encuentran por sus allegados que la vida mundana o la vida del mundo, donde hay vicios, donde hay libertad para hacer todo, donde no hay control, donde no se siguen reglas bíblicas o reglas espirituales, es mucho mejor que estar dentro de una congregación, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Y entonces deciden irse. ¿A qué? De pronto, no lo digo bien, pero quieren experimentar lo que hay afuera. Quieren probar lo que hay afuera. Y este tipo de experiencias y este tipo de pruebas les puede salir muy caro. Porque, ¿qué ofrece el mundo mejor que lo que ofrece Dios? Aquí vemos a un Padre misericordioso, dice que fue movido a misericordia. Es decir, como vimos, el Padre siente compasión por su Hijo, por aquel Hijo que un día se fue, por aquel Hijo que un día rehusó estar en el reino de su Padre, cobijado por la gracia de su Padre, dentro de esa iglesia del Padre, de la vida cristiana. Un día no quiso más seguir en los caminos de Dios y entonces se fue al mundo, atraído por todas las cosas que ofrece el mundo, no pensando que cae en una trampa. El Padre siente que su Hijo está arrepentido, que volvió donde Él precisamente porque se dio cuenta que el Padre le produce una vida mejor, le ofrece una vida mejor que la que ofrece el mundo. Y allí está la gran diferencia en establecer lo uno y lo otro. Y aquí el Padre, cuando corre, lo abraza y lo besa, le demuestra que nunca dejó de amarlo, que siempre estuvo pendiente de él. El Padre comprende a su Hijo, lo comprende desde antes de que se vaya de casa. Comprende sus inquietudes, comprende sus rebeldías, comprende su inestabilidad afectiva hacia su Padre. Comprende que no le agrada estar con su Padre. Por eso decide irse. Y ahora le comprende cuando regresa.
y le comprende porque su padre se imagina lo que padeció después de haber terminado su dinero. Porque el padre tiene conocimientos, primero de su hijo, que no era un empresario, no era un emprendedor, no era una persona que se pusiera a trabajar con los recursos, y si así hubiese sido, nunca regresa al padre. Y si el hijo hubiese conseguido un buen trabajo y hubiera hecho vida laboral por allá, nunca hubiera venido al padre. Si el hijo le fuera bien, le hubiese ido bien, no hubiera regresado a su padre. Pero cuando regresa y verlo en esas condiciones, el padre se da cuenta que el hijo, mínimo, pasó muy mal los últimos días antes del regreso. Por eso es un padre comprensivo, es un padre conocedor de la conducta humana y por eso lo recibe con gran alegría. Aquí hay algo más. Luego que el hijo confiesa su pecado, como lo hemos visto, el padre toma inmediatamente unas decisiones. Y la primera es llamar a sus siervos y que traigan y vestirle. Es decir, aquí no solamente lo recibe como alguien, sino como su hijo, su verdadero hijo, su hijo amado. Y dice, sacad el mejor vestido y vestirle. Es decir, puso a su servicio del hijo a unos siervos. Le entregó los siervos al hijo para que lo atendiesen, para que lo vistiesen. Y no con cualquier ropa, la mejor ropa. ¿Qué padre haría esto cuando el hijo se llevó el dinero, se extravió y derrochó todo lo que tenía y ahora regresa hecho un miserable? Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo, otra vez los siervos, atenderlo, significa devolverle la honra, devolverle la categoría de hijo, devolverle la autoridad, devolverle el puesto de honor que tuvo antes, que tuvo y ahora lo recupera. El anillo pues significa honra para el hijo. No lo recibe como cualquiera que se va, sino que lo recibe como hijo y lo honra como hijo. Lo destaca ante los demás como hijo y lo pone a nivel social como una persona muy importante para él. Y calzado en sus pies. El calzado pues es lo mejor que puede recibir una persona porque empezará a caminar como un nuevo ser, como una nueva persona, a dar sus pasos como alguien que ahora va a transitar por mejores caminos, caminos ahora de gloria, de honra, de dignidad. Fíjense lo que hace el Padre, ¿no? Qué interesante esas acciones del Padre, maravilloso. Y no se queda el Padre allí. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El becerro gordo es aquel que está preparándose para un evento muy especial. Ese becerro está preparado posiblemente, en mi opinión,
que el padre a lo mejor lo tomó pequeñito y dijo, preparádmele, engordarle, que este es para cuando mi hijo regrese. Ese becerro gordo estaba preparándose para el regreso del hijo y para que el hijo lo comiese y emprender o iniciar la gran fiesta de regreso del hijo. Y agrega el padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fiesta, una gran fiesta. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos. Bueno, es una manera de juntar aquella cita bíblica con esto. Fiesta del Padre cuando su Hijo regresa. Y el Padre lanza unas expresiones muy significativas. Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hay que hacer fiesta porque en la mente del Padre estaba, mi hijo se murió para mí. Mi hijo se apartó para mí y es como si estuviese muerto. No sé dónde está, no sé qué le pasa, no sé cómo vive. En otras palabras, no hay razón del hijo. No hay información sobre el hijo. Por lo tanto, el padre lo consideraba como muerto. Y agrega algo más. Mi hijo era perdido y ahora es hallado. Se perdió interpretándose como aquel que no se supo dónde estaba, no se supo dónde había ido. Pero al regresar, ya no está perdido, sino que aquí está con nosotros. Y comenzaron a regocijarse. Todos contentos, la gran fiesta, probablemente con un músico, con músicos, con comida, con bailes, y todo se paralizó probablemente porque ese no era un día cualquiera, era un día especial, un día de alegría, un día de regocijo para todos. Y todo eso le decía a su hijo, he olvidado lo que hiciste. He olvidado el dolor que me has causado. He olvidado las penas y las lágrimas que he derramado por ti. Me regocijo, sigue hablando el padre, en reflexión mía, que has quitado mi preocupación por ti, mi dolor por ti ha desaparecido. Y también la mortificación ha desaparecido de mí. Si eso lo ha quitado el Padre, entonces hay que hacer fiesta. El gozo del Padre es infinito, es incomparable. Ese gozo entonces lo transmite a su Hijo, a todos los que están dentro de la casa del Padre y probablemente a toda la comarca. Es un gozo que se eleva hasta el cielo, podría yo decir. Suenen los tambores, suenen las flautas, que la alegría se desborde, que todos griten de gozo, porque mi hijo ha regresado, porque he encontrado a mi hijo, porque mi hijo ha revivido. El Padre está contento, el Padre está feliz. Es una fiesta donde todo el mundo se divierte, todo el mundo debe gozarse, y es interesante esto. Jesucristo cierra parcialmente esta historia, porque después habla del hijo mayor, y la cierra con un final muy feliz, con mucho gozo. El recibimiento que le hace el padre a su hijo
es una fiesta, es una alegría. Y entonces hacemos la reflexión y buscamos cómo se aplica esta historia a nosotros en estos tiempos. Este final nos lleva otra vez a recordar al Padre maravilloso, al Padre perdonador, al Padre que conoce a su Hijo, al Padre que no le importa lo que el Hijo ha hecho, lo recibe con gozo y le devuelve su dignidad y le devuelve su honra porque es hijo. Y yo creo, a mi modo de ver, que antes era el que estaba en la casa, que era un hijo inconforme, un hijo que tenía sus dificultades, probablemente era el hijo rebelde, probablemente era el hijo inestable desde el punto de vista afectivo, pero ahora al regresar y darle el anillo y ponerle un vestido y hacerle una fiesta y cambiarle de sandalias o darle sandalias nuevas, ahora este sí es mi hijo amado. Ahora sí ha entendido que mejor es estar conmigo que lejos de mí. Y pienso que ese reconocimiento es para decirle al hijo, ahora verdaderamente tú eres mi hijo, porque te has arrepentido, porque has venido a mí, porque me has reconocido como lo mejor y no antes que me rechazabas o no como antes que me ignorabas. Ahora sí te das cuenta que yo soy tu Padre, el Padre que te ama, el Padre que te perdona, el Padre que siempre estará gozoso contigo si estás en mi reino, si estás bajo mis reglas y mis conductas. Interesante esta historia. Como dije entonces, ¿cómo aplica esta parábola a nosotros? Tenemos que aprender, mis queridos amigos y hermanos, que no hay como el Padre Dios cuando es Padre. Y para que seamos hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos, venir arrepentidos a Él, pidiendo perdón por nuestras insensateces, de vivir en un mundo donde en vez de vivir bien, tranquilos, el mundo nos enseñó el engaño, la mentira, el error, el hacer mal a otros y recibir del mundo el desprecio, el rechazo. Recibir del mundo el golpe, recibir del mundo la burla, porque buscábamos de Dios, porque nos interesábamos en las cosas de Dios. Luego de aquella experiencia del hijo pródigo y de las experiencias que nosotros tengamos en el mundo, donde el mundo nos agobia, nos oprime, nos esclaviza, nos llena de vicio, nos llena de errores, no nos importa las conductas ni el hacer daño a los demás. Entonces, ahora viniendo al Padre, con la frase del Hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el Padre Dios nos escucha que venimos arrepentidos, que venimos pidiendo perdón, Él nos recibe con gran gozo y nos devuelve la honra como hijos o nos da la honra como hijos de Dios. Y es que la vida cristiana, mis queridos hermanos, llevándola como plantean las Sagradas Escrituras y no acomodando las Escrituras como nosotros queremos,
Y cuando la acomodamos a nosotros, somos unos atrevidos y nos engañamos a nosotros mismos. Y hay muchas personas así. Yo creo en Dios como yo quiero, no como me lo enseñan, no como lo dice la Biblia. Ese es un atrevimiento y una falta de conocimiento. Todos deberíamos decir, yo busco a Dios porque lo necesito, porque en Él hay amor, misericordia, compasión, en Él hay perdón, en Él hay cambios estructurales en mi vida, en Él hay paz, hay gozo. Cuando se llega a esa comprensión, por supuesto aquí entra otra vez la conciencia, es que realmente quien necesita a Dios y lo busca, lo hace con base en lo que sabe de Dios, en lo que es Dios. Por eso muchas personas no llegan al Señor Dios. Por eso muchas personas no reciben a Cristo Jesús porque no conocen sus atributos, no conocen sus beneficios, no saben lo que Dios hace por cada uno de aquel que se acerca, que le busca, que le ama, que le adora y que le pide perdón. Al no saber eso, pues siguen en el mundo ignorando a uno que está listo para ayudar, para bendecir, para cuidar, para guiar. Conclusión. Terminamos una historia que termina maravillosamente. La historia de un padre maravilloso y un hijo que decide irse de su casa porque pensó que con recursos viviría bien, estaría bien, pero se equivocó al no vivir la libertad consciente, sino el libertinaje desaforado. Porque eso es lo que pasa cuando una persona no quiere sujetarse a reglas, no quiere vivir en un entorno donde Dios puede regular ese entorno y sujetándose a Dios. La persona que vive sin Dios, aunque diga yo creo en Dios, porque esa es la otra cosa tan engañosa, cuando una persona dice yo creo en Dios. Bueno, todo el mundo cree en Dios y ya lo vimos. Pero eso no es creer en Dios. Creer en Dios significa que lo conoces, que te comprometes con Él, que vives como Él quiere, que lo amas, que le adoras y lo sigues. Ah, si cada persona pudiera entender lo que significa creer en Dios y no, en verdad, no hace el creer una aclaración, entonces tendría que decir, yo no creo en Dios. Pero el que afirma yo creo en Dios con las condiciones y las consideraciones que hemos visto, entonces sí cree en Dios. ¿Qué vemos aquí entonces? A un hijo arrepentido, a un hijo que estaba mal, a un hijo que hizo lo malo delante de sus propios ojos, que le fue mal, que se dio cuenta que el padre tenía una mejor calidad de vida para él. Y por eso viene a su padre, le pide perdón, reconociendo por supuesto sus errores, sus pecados, y el padre le perdona. Y el padre le recibe. Y el padre le honra. Toda persona que llega a Dios arrepentido de sus pecados y de su vida mundana, entonces Dios le honra como hijo. Interesante. Qué bueno que este mensaje llegue a todas las personas y que vengan a Dios, vengan arrepentidos y le digan a Jesucristo, entra en mi corazón, porque es la condición para que el Padre, Dios,
a través del Espíritu Santo, entre en esa persona. Y si está dentro, ojo, no sale, no se va, siempre permanecerá dentro de la persona. Aplicación. Este mensaje tiene que dar algún fruto y espero para ti. ¿Y cuál es el fruto que espero? Primero, al escuchar estas enseñanzas, conviértelas en aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que hace quien escucha la enseñanza. Y no solamente conviértela en algo que te sirve, sino practica. Obra en el pasaje bíblico. Actúa como se está enseñando en la palabra de Dios. No seamos oidores, sino hacedores de la palabra, dice la Biblia. Hoy pues es el día. No sigas siendo el hijo pródigo. Regrésate a Dios, ven a Dios. Pídele perdón y Él te recibirá con gozo, con alegría. Fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y tú, mi hermano o mi hermana, que un día estabas bien, buscando de Dios, buscando las cosas de Dios, conociendo la palabra de Dios, viniendo a una iglesia, asistiendo a los cultos de un templo, y un día dijiste, yo no quiero seguir más, y no volviste al templo, no tomaste la Biblia, no oraste más, y desperdiciaste tu vida yéndote al mundo, a lo que hacía la gente del mundo sin Dios y sin Cristo. Ahora te invito a venir. Ven, regresa, te irá mejor. Evalúa tu vida, considera cómo has vivido fuera del amparo de Dios, de la cobertura de Dios. Considera, piensa. Hoy es el día de hacerlo. Ven al Padre Dios, a ese Padre que te ama y que te espera siempre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.